les ofrecemos un mundo que les propone lo instantáneo, ¿no? La mensajería instantánea, la inteligencia artificial que les resuelve las tareas enseguida. Entonces, todo lo que es promesa de dinero fácil, rápido y con cero esfuerzo es muy tentador para los jóvenes, ¿sí? Por un lado tenés las plataformas de venta de contenido erótico a las que también están accediendo chicos cada vez edades más tempranas, y por otro lado tenés los sitios de apuestas online. Mayormente empiezan apostando en apuestas deportivas, sobre todo de fútbol. Es que ante estas problemáticas uno tiende a pensar, bueno, tenemos que hacer algo con las familias, tenemos que recurrir a las familias para que nos ayuden con esto. Pero muchas veces la problemática está instalada en las familias y muchas veces son los padres o los cuidadores quienes son la puerta de ingreso para que los chicos apuesten. ¿Por qué? Porque les bloquean sus propias cuentas, porque deben dinero, y entonces abren cuentas en los celulares de sus hijos. Y eso queda ahí abierto para que los chicos empiecen a jugar. Hola a todos, este es el capítulo número 18 de nuestro podcast Hackeando el Diploma. Un podcast, como ustedes saben, que se centra en la academia, la profesión y algunas cosas más que nos interesan del día a día que hacen a eso. Mi nombre es Marcelo Carbone, @profecarbone en las redes, y estoy con mi compañero, el ilustre Axel Pomerantz, @axel.pomerantz. ¿Digo bien? Perfecto, y estamos hoy con una invitada especial. De lujo como siempre, realmente de lujo, que va a hablar de uno de esos temas que muchos nos interesan como para ir moldeando no nuestra profesión, sino la vida en medio de la profesión, que se llama Anabela Serventi. Creo que Anabela se va a presentar sola, pues es una profesional destacadísima del ámbito de la psicología y la psiquiatría, así que, Axel, le damos la bienvenida. Vamos. Hola, Ana, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bien, y ahora que te vemos mucho mejor, mucho mejor. ¿No? Ana, te voy a pedir, por favor, que te presentes ante toda la audiencia y que nos des un poquito de background sobre tu carrera y lo que haces hoy en día, que va a ser el disparador de nuestra entrevista. Dale, perfecto. Mira, yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Palermo con título de honor, lo cual dentro de los cambios educacionales hoy es bastante decir. Soy profesora universitaria de profesión, es decir, hice un posgrado en docencia universitaria y soy profe del Departamento de Salud en UADE, específicamente de la carrera de psicología. Antes de eso tengo otro historial académico, porque antes de eso estudié museología en la Universidad del Museo Social. Es una carrera hermosa que lamentablemente no va a mucha gente, pero es hermosa realmente. Uno ahí se hace especialista en generalidades, temas de cultura general, historia, arte, etc. Y antes de eso fui productora de moda. Hacía mucha dirección de arte, así que ese es un poco el recorrido. Hoy me dedico a la docencia, como te dije, en UADE, profe universitaria, me dedico a la psicología clínica en consultorio privado, trabajo con un equipo hermoso de colegas porque el trabajo en red es mucho más sencillo y además es mucho más rico dentro de esta práctica. Abordamos muchos casos complejos, ¿sí? Entre ellos, sobre todo lo que tiene que ver con desregulación de las emociones, depresión, ansiedad, lo que antes se conocía más específicamente como trastorno límite de personalidad, o bipolaridad también, y trabajo muchos procesos de desarrollo personal, donde hacemos también orientación de carrera, orientación vocacional, ocupacional y demás. Es una profesión hermosa, para mí la mejor del mundo, ¿qué querés que te diga? Hermoso, hermoso. Ahora, Axel, tenemos entre nosotros una profesional demasiado ecléctica a quien tendríamos un montón de cosas para consultarles, porque tantas cosas de las que vos dijiste, estos trastornos de la personalidad, de ansiedad y demás, aplican tanto a la vida universitaria como a la vida del nuevo y joven profesional. Pero, Axel, estamos para hablar de otra cosita que era muy puntual, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar específicamente sobre la ludopatía, que es algo que se está viendo en los jóvenes e incluso se ve dentro de las aulas. Chicos de 15, 14, 13, que no deberían estar en ese tipo de asuntos, que es la ludopatía. Convengamos en algo, y esto lo va a describir mejor Anabela, es una enfermedad. A ver si ¿cómo podemos desarrollar desde ahí? ¿Cómo es que Mira, nace la ludopatía? Mira, antes se la llamaba adicción al juego o ludopatía. Desde la revisión del último manual de trastornos mentales se decidió cambiar el nombre a trastorno del juego, ¿sí?
Se dice que así se genera menos estigmatización sobre la persona que lo padece. Yo pongo mis dudas en eso. La verdad que, mira, he sido profesora durante tiempo de filosofía de la ciencia y ahí trabajamos mucho lo que yo le digo el prejuicio por la palabra, ¿no? Digo, para mí tenemos que aprender a nombrar las cosas y quitar los juicios de valor de las cosas en sí mismas. El nombre no importa tanto, no importa si le decimos ludopatía, si le decimos adicción al juego, trastorno del juego. Alguien la está pasando mal por eso y tenemos que ocuparnos. Y para eso es necesario quitar el juicio de valor, hacer a un lado la solemnidad y ponerle mucho amor al tratamiento, ¿sí? Entonces, el nombre no sería tan importante y estos comportamientos que vos decís que están asociados a esto. Mira, antes de la pandemia lo que se sabía del juego online, y vamos a decir esto, el juego online entra dentro de lo que se llama hoy tecnoadicciones, ¿sí? Ahí también Ujú. está la adicción a las pantallas, ¿sí? Y la adicción a los videojuegos. Está dentro de ese mismo conjunto de problemáticas. Entonces, esta adicción empezó a llamar la atención durante la pandemia específicamente. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, la entrada a estos sitios de apuestas online eran entre 1 y 3 días al mes por los usuarios, ¿sí? Pero durante la pandemia y en el post-pandemia lo que se observa es que el ingreso a estos sitios es de 5 a 7 días a la semana, es decir, se empezó a convertir en una costumbre diaria, ¿sí? Esto lo hace una problemática muy novedosa, con lo cual todavía no tenemos una gran cantidad de estudios longitudinales para ver las consecuencias de esto. Recién están saliendo a partir de ahora, te imaginarás, ¿no? Pero esta estadística ya llama mucho la atención. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una estadística que es de mayo del 2024, que IWOPE hizo una encuesta con 10.000 personas. De esas 10.000 personas, el 8,29%, ¿sí?, juega o apostó alguna vez, ¿sí? La mayoría por lo menos una vez por semana, ¿sí? De todos esos encuestados, el 12,5% son usuarios de entre 15 y 24 años, lo cual baja muchísimo la edad de ingreso a estas prácticas de Totalmente. juego, ¿sí? Y el 15,5% ya son usuarios de 25 a 34 años. Ana, perdón que te Sí, interrumpa. perdón. Estamos hablando puntualmente de lo que tiene que ver con plataformas, ¿no? O sea, Sí, subió la cantidad y bajó el rango etario de acceso al juego por sí, plataformas. No estamos hablando de medios absolutamente. tradicionales, el bingo, el casino, lo que fuera. No, ahí no pueden entrar los menores de edad porque el Claro, acceso está prohibido sí, para por ley. menores de 18 años en nuestro país, ¿sí? Ahora bien, las reglas del juego, ¿sí?, de las apuestas en este país está provincializado, digamos. Cada provincia pone las reglas de juego, con lo cual tampoco hay un gran consenso para delimitar esto de manera online. El tema es, los menores de edad no pueden ir físicamente a un casino a apostar, pero de manera online hay muchas trampas para hacerlo, ¿sí? En principio, lo que llama mucho la atención es que en realidad el acceso se da a partir de los 13 años. ¿Sabes por qué? Porque es la edad en la que los chicos empiezan a manejar sus billeteras virtuales, Ujú. ¿no? Sí, Es un sí, montón 13 años, si lo pones a pensar. totalmente. Ahora, me surge con esto una idea que tiene que ver con, de cierta forma, la metodología de la afección, por llamarle de alguna forma. No quiero bajar a ponerle nombres como vos dijiste, que no sean los indicados. ¿Cómo cruza el umbral del juego una persona? ¿Cómo una persona de vez en cuando, o una persona como yo, ponele, que a mí el juego no me gusta, pero de vez en cuando veía un numerito por ahí, iba y le ponía 5 pesos, hace mucho tiempo, a la cabeza, no sé, al 14, el borracho. ¿Y cómo cruza la persona ese umbral de ir a ponerle 5 pesos al borracho a pasar a la ludopatía hecha y derecha? Eso es súper interesante en los estudios, porque se estudió mucho cómo cambió el perfil del jugador, ¿sí? Históricamente el perfil promedio del jugador era una persona de más de 40 años, su mayoría hombres, ¿sí?, que empezaban a apostar para recuperar un poco de dinero y para tener ese golpe de suerte que les hiciera cambiar su calidad de vida, ¿no? Pensando en que así podían acceder a un auto, que podían acceder a una casa o pagar alguna deuda, ¿sí? Ese era el perfil típico del jugador. Bien, ahora, estamos hablando de chicos que a partir de los 13 años, al tener billeteras virtuales, acceden a plataformas de juego, ¿sí? ¿Qué pasa con este perfil de jugador? Pasa que es tentado por influencers,
¿sí? De hecho, hace poco se prohibieron las publicidades con influencers, aunque todavía no salieron del todo, porque fíjate que hace unas semanas atrás hubo muchos influencers, como hemos visto videos de Wanda Nara, de Elegante, por ejemplo, ¿no? En una publicidad advirtiendo sobre los riesgos de las apuestas online, pero ese mismo fin de semana que salieron los videos, había cuentas de Instagram con las fotos de ellos mismos diciendo, mándame tu alias y te salvo el fin de semana. Sí, eso es Lo tremendo, peligroso de esto tremendo. es que la gente realmente cree que ellos van a enviarles dinero de sus cuentas personales, ¿sí? Y en realidad lo que mandan es un bono, ¿sí? De una gratificación, es decir, de un cierto dinero que es la puerta de entrada para el juego. Esa es la trampa, ¿sí? Porque normalmente cuando se dan de alta en estas plataformas, mayormente en las plataformas ilegales, ¿sí? Donde es muy fácil tildar soy mayor de 18 años sin ningún tipo de verificación, porque no es que tenés que subir la foto de tu DNI o el número de trámite ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, tildás soy mayor de 18 años, te dan un bono con dinero ficticio para empezar a apostar y ahí es donde se produce el enganche. Ahora, qué loco esto, perdón Axel, que me surgió la pregunta, qué loco que para, por ejemplo, comprar una criptomoneda por una plataforma muy simple, tenés que subir tu DNI y Uh estar -huh. manifestando cuál es tu cuenta y que eso quede de alguna forma, entre comillas, regulado, aunque es muy incipiente, y para perder dinero a lo pavote y enfermar personas, no necesitas hacer absolutamente nada, no necesitas comprobar Uh -huh. nada acerca de tu personalidad, ni tu edad, ni tu condición. Esto se fue un poco de control. En realidad los sitios legales de apuestas online tienen la extensión .bet.ar, ¿sí? En este país. Los que no tienen esa extensión son los ilegales, pero como la persona igual puede ingresar y de todas maneras gana dinero y pierde mucho más de lo que gana, por supuesto, ¿no? Igual se dan de alta en sitios que son ilegales. Creo que a fines del año pasado la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, prohibió las licencias, ya no se pueden generar más sitios de este tipo por un tiempo Ajá. por lo menos. Lo que pasa es que por otro lado vos tenés el 28% de los equipos de primera selección en fútbol que los auspiciantes en sus camisetas son sitios de apuestas. Sí, 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 sí. pasa y en mi amado club Boca. Bueno, No vamos a mencionar mucho las casas de apuesta, acá esa no es la idea. Pero me surgió también una duda, es cómo es que los jóvenes ahora pasan a querer este dinero fácil y también esto se ve en personas tentadas en estos vendedores de espejitos o las estafas piramidales. ¿Cómo es uh que -huh. el joven ahora cambió su perfil de querer jugar o quizá interesarse en alguna materia, en el fútbol o en lo que sea, y ahora pasa a estar más tiempo en casa de apuestas, en ver a este tipo de influencers que les venden un futuro prometedor lleno de Lamborghinis que en realidad lo único que hacen es querer su plata? Al fin y al cabo los dos terminan perdiendo. Sí, esto se fue dando en una degradación que fue, por supuesto, paulatina, que fue insidiosa y a la que muchos adultos no le prestamos mucha atención durante mucho tiempo y otros poníamos el foco ahí, pero bueno, viste, es como ir con un gotero de lavandina al riachuelo, ¿no? Digo, ¿qué podemos hacer entre tanta cosa que tiene que ver con cómo se fue degradando la tolerancia a la frustración y la demora de la gratificación en los jóvenes, ¿sí? Les ofrecemos un mundo que les propone lo instantáneo, ¿no? La mensajería instantánea, la inteligencia artificial que les resuelve las tareas enseguidas, más allá de una degradación social de los valores tradicionales y donde además vemos que los sistemas económico-financieros del mundo están colapsados, con lo cual la promesa de que tu trabajo te va a ayudar a subir en la escala social está cada vez más degradado. Entonces, todo lo que es promesa de dinero fácil, rápido y con cero esfuerzo es muy tentador para los jóvenes, ¿sí? Por un lado tenés las plataformas de venta de contenido erótico a la que también están accediendo chicos cada vez de edades más tempranas, y por otro lado tenés los sitios de apuestas online. Mayormente empiezan apostando en apuestas deportivas, sobre todo de fútbol. En segundo lugar, usan lo que es el bingo, ¿sí? Y los casinos online, ¿bien? Tenés distintas figuras acá y lo que sucede que es realmente un problema es que ante estas problemáticas uno tiende a pensar, bueno, tenemos que hacer algo con las familias, tenemos que recurrir a las familias para que nos ayuden con esto. Pero muchas veces la problemática está instalada en las familias y muchas veces son los padres o los cuidadores quienes son la puerta de ingreso para que los chicos apuesten. ¿Por qué? Porque les bloquean sus propias cuentas porque deben dinero y entonces abren cuentas en los celulares de sus hijos. Y eso queda ahí abierto para que los chicos empiecen a jugar. Terrible. Y esto también
hablaste sobre el tema del OnlyFans, hablamos sobre las estafas piramidales, sobre la ludopatía. Yo estoy viendo, lamentablemente, esta degradación de, no, es que la universidad no sirve, como que está muy instaurado que no va a haber un futuro como profesional y entonces se van a estas carreras alternativas que en realidad terminan dañando demasiado. ¿Cómo es que esto sucede y cómo hacer para recuperar el control o estas ganas de aprender un oficio o algo que realmente sea factible y no simplemente perder? Sí, eso lo tenemos que promover toda la sociedad y eso sí realmente es responsabilidad de todos, ¿no? Porque en realidad lo que hay que hacer es cultivar personalidades que realmente sean propositivas y estén orientadas a metas. Ahí tomar contacto con las motivaciones de las personas. El ser humano es un ser orientado a metas, un ser propositivo por naturaleza. De hecho, cuando no tenés un proyecto, sobreviene la depresión, ¿no? Aunque más no sea tu juntada con amigos del sábado siguiente, ¿no? Entonces, cuando el ser humano se descarga de eso, ¿no? Y ahora estamos cada vez más descargados porque todo se resuelve apretando un botón, perdemos la noción de proceso. Y eso es lo que genera mucho enojo y depresión, porque en realidad somos seres biológicos y en nuestro cuerpo se dan procesos. Vos, para curarte una enfermedad, tenés un proceso y la gente cada vez tolera menos incluso los procesos biológicos, con lo cual están más irritables, más enojados, con menos paciencia, y eso genera un caldo de cultivo social que se nos va todo por las tapas, ¿no? Para decirlo lisa y llanamente. Entonces, el rol de la familia es muy importante y primero hay que hacer mucha psicoeducación con las familias por esto que te decía, porque además muchas veces son ciegos a esta problemática, porque los chicos empiezan a estar más irritables, más impulsivos, porque el trastorno de juego tiene que ver con el control de los impulsos, se quedan hasta altas horas de la noche utilizando esto a escondidas, con lo cual rinden menos en el colegio o empiezan a faltar al colegio, empiezan a pedir préstamos, ¿sí? Préstamos a amigos, a familiares, sin ser muy claros para qué van a utilizar ese dinero, y las consecuencias son realmente graves, ¿sí? Porque se llega al suicidio con esto, ¿no? Ana, Entonces tenemos que prestarle más atención. Sí. me resulta absolutamente llamativo que estés utilizando, o al menos que estés manifestando, todos estos síntomas que no tienen mucha diferencia entre el juego y la droga. No, No hay, de todo lo que me estabas diciendo, trataba de discernir cuál era la diferencia y te juro que no la encontré. Ahora, es que no la hay. eh, ese es el No la hay tema. porque la monedita que cae, el juego, va todo a tu circuito de recompensa. Y el tema es que con este circuito de recompensa activado, digo, cada vez que vos tirás una monedita y ganás, ¿sí? Tu cuerpo libera dopamina, ¿sí? El tema es que eso genera tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que vos cada vez necesitas estímulos más fuertes para generar cada vez más dopamina, ¿sí? Entonces jugás cada vez más y por eso no podés parar. El mecanismo es exactamente el mismo que en el consumo de sustancias. Por eso se trabaja de la misma manera y por eso la atención en nuestro país para la adicción al juego es libre y gratuita en los hospitales públicos porque está enmarcada en la misma ley que la de adicciones a sustancias. En Corea del Sur hay campos de abstinencia para la tecnoadicción, para la gente que tiene problemas también de juego online. Ajá, que vendría a ser como segregar el uso de celulares en un Internación lugar, sin sí, tecnología. bloqueo de redes, bloqueo de señal y demás. Me parece muy interesante. Ahora, hay algo que quizás nosotros que compartimos, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero un rango etario o una generación más, no quiero decir vieja, sino un poquito más de antes. Pero Claro. Axel acá a mi lado quizás no va a tener mucho registro de qué pasaba con los grandes que jugaban, o sea, las personas que tenían familia, cómo iban perdiendo el trabajo, cómo iban perdiendo la familia, cómo iban perdiendo los vínculos, cómo iban perdiendo todo eso. Y ahora estamos como trayendo mucho más hacia la juventud ese mismo mecanismo de pérdida, que en última instancia lo que se pierde es socialización. La persona se encierra sobre sí mismo y entonces ahí le da rienda suelta a algo que no debería estar totalmente institucionalizado como normal, ¿no es cierto? Sí, mira, los estudios de casos son muy impactantes. Por ejemplo, vos tenés casos en los que la persona ha dicho, mira, yo estoy esperando que se muera mi madre, así puedo usar ese dinero y seguir apostando. No. ¿No? O hay personas que han dicho, tengo una deuda tan grande que prefiero suicidarme, ¿no? Adolescentes te estoy hablando, ¿no? Y cuyo padre le ha dicho, mira, si vos te suicidás, yo a vos no te tengo más y la deuda queda porque las deudas se heredan.
¿no? Pero es tan desesperante llegar a ese límite porque la persona no puede parar, aunque quiera realmente no puede, porque se le va de control químicamente en su cerebro esto, ¿sí? Y además, tal vez la persona tiene comorbilidad, esto quiere decir son cuadros de enfermedades que cursan juntas, ¿sí? Y que tal vez nunca se descubrió o nunca se trató, tal vez es una persona que tiene previamente algún tema de control de los impulsos o demasiada ansiedad o trastorno de déficit de atención, que suelen ser patologías que cursan junto con esta problemática, ¿no? Ujú. Y también hay algo muy en auge, esto de el déficit de atención que justo mencionás, que yo por lo que veo que los jóvenes cada vez están más con el celular, más separados de las personas. Esto también facilita o hace como un caldo de cultivo a lo que es la separación y estar más solos. Entonces, si estás más solo y te metes en esas cosas en las que encima en las mismas redes te promueven los vendedores de espejitos que te tenés que separar de tus amigos, la ludopatía de que tenés que seguir apostando para seguir recuperando y esta psicología que incluso vos te la haces y no tenés a nadie que te dé una mano. Mismo decías de la familia, también pueden ser los amigos. ¿Cómo es que todo esto también influye en la pérdida de atención relacionándolo con las redes sociales? Para ser más claro, las redes sociales, ¿qué impacto están generando hoy en día en las adolescencias o en los jóvenes? Bien, mira, vuelvo a esto de las familias que decías, ¿no? Los profesionales tratamos de buscar la figura de un adulto criterio, que no necesariamente está en la familia. A veces es un profe, por ejemplo, Ujú. ¿sí? A veces es un vecino, a veces es un primo, no necesariamente es la familia, porque a veces la familia es la que instala el problema, justamente, ¿no? Esto que decís vos de la atención y de la socialización, es terrible lo que está pasando. Las habilidades emocionales están en su punto más bajo, creo que históricamente ahora, según los estudios. No se desarrollan, ¿no? Porque se pierde esto de, por ejemplo, algo que le recomiendo mucho a las familias es que una vez por semana hagan una noche de juegos de mesas en la casa, donde no medie la tecnología, porque eso ¿qué te da? De este desarrollo de habilidades socioemocionales como tolerancia, porque esperas turnos, empatía, porque empatizas con el perdedor, la posibilidad de dialogar asertivamente y hacer chistes, ¿sí? Tolerancia a la frustración, paciencia, seguir reglas, todo eso que se está perdiendo solamente con una noche de juego de mesa por semana con los chicos, esto se entrena monumentalmente, ¿sí? Haces un diferencial enorme, por ejemplo. Se está viendo, por ejemplo, que en el uso de pantallas de 0 a 6 años, ¿sí? Está causando en los chicos comportamientos autistas. No autismo, no es lo mismo, ¿sí? No autismo, pero sí comportamientos autistas, que cuando se les sacan las pantallas, vuelven a socializar con los amigos, vuelven a tener juego social, juego de roles, ¿sí? Y cuando se quedan inmersos en las pantallas, todo esto lo pierden. Y eso es realmente muy grave. Sí, totalmente. Ahora, mirá qué tranquilo que me podés dejar a mí como padre, ¿no? Cuando de repente veo que hay una pijamada o una fiesta con 20 adolescentes de 15 años que están jugando juegos de cartas. Ujú, O, viste, hay un juego ahora muy famoso que se llama Esos amigos de mierda, no sé cómo le dice, ujú, perdón por la Ah, palabra, sí, pero se sí. llama así. ujú, Y están todos jugando con eso. Y hay una parte al costado de la mesa que son 6 pibes que están fuera de ese juego, pero que están jugando truco. Y ujú. también mi hija, que tiene 7 años, aprendiendo a jugar al tutti frutti escrito y al truco con los hermanos, y de Ujú. repente jugando al Scrabble. Entonces, eso es parte de lo que vos preguntabas, Axel, recién. ¿Cómo sacamos a los chicos de todo esto? Justamente llevándolos a ese juego social que tenga que ver con la familia o con su grupo más cercano de amigos, que es una salida colectiva también, ¿no? De este estímulo cortoplacista. Es como si fuera, que de hecho lo es, un juego más social y no tan cerrado, ¿cierto? Sí, exacto. Y además son juegos como las tareas universitarias, vos nombrabas recién la universidad, ¿no? Que te preparan con habilidades colaterales para la vida. Yo a mis alumnos les digo siempre, miren, tienen que hacer un trabajo práctico, pero el trabajo práctico no es solo el contenido teórico que ustedes van a leer para volcarlo ahí. El trabajo práctico es negociar con sus compañeros, es hacer gestión del talento, porque alguno redacta mejor, otro busca mejor información, otro elige mejor la media luna para ir el día de la juntada, ¿no? Es generar una presentación prolija que hable de ustedes, ¿sí? Es ordenar material, o se aprenden muchas habilidades
actividades colaterales cuando hacemos cada cosa, y los juegos de mesa nos dan eso, ¿sí? Las familias tienen que empezar a pautar desintoxicación de la tecnología. Si estamos todos adentro de la casa, no necesitamos estar pendientes del teléfono por si llega un mensaje de emergencia. Podemos dejar los teléfonos de lado a la hora de la cena, cuando vamos a hacer una compra al supermercado, cuando vamos, no sé, a ver el partido de fútbol de los chicos. Tenemos que empezar a incursionar en eso y darles ese ejemplo a los chicos, porque ya te digo, los resultados de los estudios longitudinales de los efectos de esto recién están empezando a salir ahora, y los resultados son alarmantes. Y justo con esto que decías de la sociabilización y los trabajos en equipo en la universidad, yo muchas veces he estado en trabajos que ni siquiera sabía el nombre de las personas, pero porque nadie se involucraba en querer saber. O sea, como te digo, el nombre de las personas es decir la cara. Quizás en un grupo chico, reducido, sí, ya lo sabés, pero hay aulas de 80 en donde te asignan con 5 personas al azar, y más en los primeros años donde no te conoces tanto, y empezás a hacer trabajos casi del anonimato. Y tampoco de la universidad, muchos profesores no alientan este trabajo en equipo, y que lo vamos perdiendo, porque si no lo hacemos en la universidad o en la escuela, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si ya estamos acostumbrados a estar separados. Vas en un transporte público y ya no está eso de querer ayudar a alguien que está bajando del colectivo y necesita ayuda. Como que no estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y nos centramos en un ¿cuánto me dirá el celular? Un 10x10. No, es totalmente... a mí me vuela el bocho ver como en el tren, por ejemplo, no hay nadie leyendo. Hay muy pocas personas. Yo siempre voy leyendo, como que intento recuperar lo físico para salir de lo digital, porque muchas veces ahora nos promueven leer por ebooks o por Kindle. ¿Y por qué no lo uso? Porque digo, estoy todo el tiempo con pantallas, me quiero desintoxicar y es que el celular está siendo casi como una extensión de tu cuerpo, es una segunda mano. ¿Y qué hacemos para separar eso? ¿Cómo es que la tecnología invadió tanto nuestros espacios que ahora no nos imaginamos una vida sin ella? No hay Qué bueno espacios que te tampoco mueve para el eso. bocho esto a vos con tu edad. Realmente es Sí. alentador cuando aparecen estos comentarios de chicos de tu edad. Mira, lo que vos decís es así, yo le digo la prótesis al celular, ¿no? Todo el tiempo está acá en la Uf. extensión de tu mano, así que tenemos una visión parecida de esto. Mira, yo trabajo esto con los chicos en la uni, siempre hacemos un día para trabajar la desensibilización social, y ahí les digo, che, ustedes vienen cursando materias, vienen compartiendo por lo menos este semestre, ¿qué saben los unos de los otros? ¿Qué saben las problemáticas que están pasando? ¿Qué saben sobre sus deseos, sobre sus proyecciones profesionales? Y se está perdiendo en el mundo profesional algo que a mí me genera mucho ruido, que es el semillero de ideas, ¿sí? Yo a mis alumnos, particularmente de psicología, siempre les digo, che, miren, Freud se sentaba a tomar el té con Jung, ¿sí? Y se escribía cartas con Fliss y se analizaba con este otro. ¿Ustedes con quiénes dialogan de la profesión? ¿Con quiénes están abarcando ese margen de creatividad y de innovación para generar un diferencial en la profesión? ¿O les da todo lo mismo? Y ahí eso les empieza a llamar la atención, ¿no? Porque es como, bueno, no es aprender esto, ¿no? Y pasivamente después ejercerlo. Yo siempre les digo esta bobada, miren, hay una diferencia enorme entre conocimiento y sabiduría, ¿sí? Saber que el tomate es una fruta es conocimiento. No ponerla en la ensalada de frutas es sabiduría. ¿De qué lado quieren estar ustedes? ¿No? Nosotros como profesores tenemos un gran potencial de motivación para eso y no es fácil. ¿Cómo haces, Ana, para mostrarle, y esto vuelvo a mi faceta docente, que es la que ocupa el 80% de mi vida profesional al menos? ¿Cómo haces para mostrarle a un grupo de personas que están atrapadas por la tecnología y que no se están dando cuenta? Mira, con la tecnología, para empezar, yo siempre les digo, no tengo una posición ni apocalíptica ni integrada, ¿no? Para traer a eco un poco a la conversación, porque es algo que llegó para quedarse. Entonces, no podemos renegar de eso, pero sí tenemos que hacer un uso muy consciente. Trabajamos en esto de, mira, ¿vos estás perdiendo poder de tu vida frente a la tecnología o todavía lo estás teniendo vos? ¿No? Cuando Sí. veo que están en clase por ahí, tienen el acto reflejo de mirar el celular para nada, le digo, ¿qué estás mirando? A ver si está vivo, ¿no? Porque Sí, no como te el suena una Tamagotchi, ¿no? notificación.
en ese momento no podés atender una llamada, ¿no? Entonces, está teniendo poder sobre vos porque es una irrupción en tu tiempo, en tu atención, en tus recursos cognitivos, ¿sí? Entonces, fíjate qué querés hacer con eso. Yo les he mostrado, por ejemplo, en clase muchas veces un video que es muy lindo de un violinista que se llama Joshua Bell, que toca gratis en el subte de Washington y no se para nadie a mirarlo. Y sin embargo, 3 noches atrás había reventado el auditorio de Washington con entradas a más de $100, ¿no? Porque la gente le da un valor contextual a eso. Apa. Entonces, trabajamos mucho sobre el valor contextual de la tecnología. ¿Para qué te sirve y para qué es funcional? ¿Y cuándo se está convirtiendo en un problema? ¿Sí? Sí. El punto de corte que usamos en salud, a mí me gusta explicarlo súper sencillo para que la gente se dé cuenta de esto. Si algo, y te digo por qué digo algo, ¿no? Interfiere en tus actividades de la vida cotidiana y te quita autonomía en un nivel que te empieza a hacer ruido y te causa molestia, es momento de prestarle atención. ¿Y por qué te digo algo? Porque puede ser un videojuego, por ejemplo, que vos te quedás jugando hasta muy tarde a la noche, entonces dejas de comer, dormís mal, rendís mal en el colegio o faltás, está interfiriendo en tus actividades de la vida diaria. Y además, como no dormís bien, estás distraído y te dan mal el vuelto y no te das cuenta, o te pasás de parada en el transporte público, es decir, que te quita autonomía, porque empezás a no poder hacer esas cosas solo. Ahí, cuando te quita autonomía e interfiere en tus actividades de la vida diaria, prestale atención. Puede ser un videojuego, puede ser una relación de codependencia emocional, puede ser el uso de una sustancia, lo que sea, prestale atención. Hasta lo que hablábamos del porno, ¿no? Con el tema de ahora, con la institucionalización de OnlyFans, como que es Exacto. una forma muy fácil de hacer dinero o es muy, muy fácil de divertirse. Pero quiero hacerme eco de una de tus frases de recién, que la escuché hace poco tiempo de un tecnólogo. La tecnología no retrocede jamás. No. La tecnología solo avanza y cuando llegó se queda. Entonces hay que convivir con la tecnología. Sí. ¿Por qué no tenemos armada socialmente una regla del juego de adaptación a la tecnología para decir, che, es hasta acá? ¿Por qué cuando viene la IA todo el mundo se muere porque un aparatito haga cosas por uno que nosotros podríamos haber hecho tranquilamente? No estamos usando los adelantos tecnológicos para mejorarnos, sino para empeorarnos. Sí, totalmente. Estamos desplazando todo lo humano hacia la tecnología, pero nosotros no estamos sabiendo aprovechar bien el tiempo, ¿no? Vos, en este momento yo puedo estar hablando con vos y puedo tener un robot que me lave la ropa, uno que me limpie la casa, otro que me cocine, y yo, ¿cómo estoy usando todo ese tiempo libre? ¿Lo estoy usando realmente para ser mejor o solo estoy scrolleando videos inconclusos de medio minuto mirando el techo? ¿No? El punto es ese, el punto es, se supone que esto nos iba a dar margen para ser mejores humanos. Y en realidad las máquinas están haciendo mejores ellas y nosotros no. Total. Totalmente. Uf. Y justo lo que decías sobre esto, el tema de la pornografía, yo leí un libro que se llama Your Brain on Porn, que está en inglés, que estudia casos de cómo es que la pornografía te afecta. Y es alarmante ver cómo cada vez va creciendo y el uso y va bajando la edad de ingreso. Es decir, Igual que el juego, sí. hoy en día los chicos de 13 o 12 años están consumiendo eso, incluso sin saber qué es, o sin haber tenido un contacto real con una persona y piensan que eso es una realidad, que lo que se hace ahí, que todos sabemos que es una ficción, que es algo armado, piensan que es la realidad y después esto lleva a peores relaciones, lleva a que cada vez tengamos menos atención y a muchas personas lo hacen reiteradas veces y como decís vos, les quita autonomía, o sea, les saca el tiempo y no los deja ser en el tiempo que tienen que estar, lo pierden porque están en otra consumiendo, cosa. están perdidos en eso como cualquier adicción. Y es una de las adicciones que menos se habla porque también es de las que menos escuchamos, pero que realmente pasa muy puertas adentro. Muy. Y no hay, En digamos... realidad te digo, es de las que más escuchamos,
pero de las que más tabú social hay, ¿no? El Yo le digo, tabú. bueno, tenemos que hablar de la palabra con X, chicos, ¿no? En algún momento, tenemos Sí, que sí, poner eso sí, hay que sobre la poner mesa. sexo, hay Porque que además hablarlo. sí, totalmente, porque además, de hecho, lo que está sucediendo, como bien dice él, por el consumo de pornografía, el consumo de pornografía está virando a un lugar que por momentos es escalofriante, porque las categorías de contenido pornográfico están teniendo títulos que hacen apología a actos ilegales. Como por ejemplo. Y, por ejemplo, relaciones sexuales entre familiares, por ejemplo, relaciones sexuales con Sí. menores de edad, digamos, hacen apología a eso los títulos de las categorías, ¿sí? Son videos simulados, actuados, consensuados, todo lo que vos quieras, pero el título es tendencioso porque hace apología a un delito. El discurso te lleva, ¿no? El discurso te lleva Claro, ahí. exactamente. Y ni hablar el contenido creado por inteligencia artificial. Tenemos el caso en Córdoba que puede generar una jurisprudencia modelo en el mundo de un chico de 18 años que creó contenido pornográfico utilizando la cara de dos chicas de 15 años de un colegio de Córdoba, ¿sí? Con un video ficticio creado por inteligencia artificial, causándole a las chicas, por supuesto, un trastorno de estrés postraumático terrible, terrible de solucionar, y el chico de 18 años puede recibir una condena ejemplar de hasta 30 años de prisión a sus 18 años. Es tremendo. Ahora, Ana, a mí me da cierto escozor la forma en que todavía en el siglo XXI y ya en 2025, bastante entraditos, ya un cuarto de siglo encima, nosotros no podemos todavía tratar los tabúes. ¿Por qué no hablamos de droga diciéndole droga? ¿Por qué no hablamos de sexo diciendo sexo? ¿Por qué no hablamos de juego diciéndole juego? ¿Por qué los padres, si me incluyo, hay veces que tenemos esa resistencia a manifestar y a llamar las cosas por su nombre para darle una entidad y poder asignarle un valor a eso? Obviamente negativo cuando lo tengan y positivo cuando lo tengan. ¿Por qué no nos podemos deshacer de los tabúes? Sí, viste lo que yo te decía al principio, esto del prejuicio por la palabra. Si vos no lo podés nombrar, no sos la persona indicada para tratarlo. Claro. Punto. ¿No? Si vos no podés hablar abiertamente de eso, digo. Y pasa mucho, digo, cuando estoy en clase, por ejemplo, y hay gente que se está formando para profesiones de ayuda o en los diplomados que doy aparte y tal, ¿no? Bueno, ¿viste ese problema? O, uy, pobre lo que le pasa. No, mira, eso que le pasa para la persona es el 100% de su experiencia de vida. Ujú. El prejuicio lo tenés vos que no lo podés nombrar, pero la persona lo vive, es su realidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muchísimo con el prejuicio por la palabra. Entiendo, entiendo. Sí, eso es a nosotros que somos de alguna forma comunicadores, que de hecho estamos ejerciendo como Totalmente. comunicadores, tenemos que entender que la palabra tiene un impacto, que la palabra tiene fuerza, que la palabra se hace carne y el concepto en sí mismo es lo que va a determinar nuestra conducta posterior, al menos cómo internalizamos ese concepto. Por eso tenemos que hablar derecho, sin vueltas y dándole el peso específico a esos conceptos y mostrando cómo ese peso se traduce en algo que tenga que ver con la vida de la persona. Totalmente, porque si nosotros no lo podemos nombrar en función de la prevención, a la persona le va a costar mucho más nombrarla en el función de del tratamiento, ¿sí? Cuando la Exacto, problemática ya está instalada, porque exacto. cree que justamente tiene que hablar de algo que es innombrable. Lo que no puedo nombrar, no lo puedo tratar, no Ujú. lo puedo reconocer, no lo puedo mejorar. Total, yo había leído en un libro que cuando vos no nombrás lo que te está pasando, no lo podés resolver. Es como que si no le podés poner un nombre a lo que te pasa, o al menos ser claro con vos mismo, que sos la única persona que sabe todo lo que está pasando por su cabeza y sus actitudes, estás con vos 24/7, si vas escapando de esos problemas y no le pones el peso que corresponde, no lo vas a tratar nunca o lo vas a terminar minimizando y esto te va a perjudicar un montón. Sí, sí, de hecho muchas veces trabajamos en el consultorio durante mucho tiempo para poder pronunciar el problema. Uf, solo pronunciarlo, Solo ponerle letra. pronunciarlo, ponerlo en voz alta, escuchate decir lo que te pasa. Sí, eso es lo que dicen los psicólogos del manejo del discurso, ¿no? Sí, totalmente, porque Total. además digo, también a partir de las redes sociales y tal, está todo este boom, viste, de la positividad tóxica, ¿no? Uf, Lo único que hace es revictimizar al padeciente, ¿no? Porque casi que la persona se tiene que sentir culpable de tener un problema o de tener un padecimiento, ¿no? Como el paradigma del échale ganas para estar mejor, ¿no? sí, 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 cosa que el universo conspira, ya lo hemos tocado Ujú, en algún capítulo y la ujú, verdad que el universo no conspira para nada si nosotros no le ponemos un poco de onda. ujú. Ahora,
Voy a ser un poco más rebuscado como docente. Te propongo Dale, que ser un poquito más activamos modo rebuscado. profe, dale, me gusta. Sí, hay una disminución en el léxico de las nuevas generaciones. Lo que antes Sí. para nosotros era un léxico de 5.000 palabras para que una persona sea un profesional, hoy se ha reducido a menos de la mitad. Decime si me equivoco. Ujú. ¿Cómo juega o cómo atenta eso contra la calidad de las soluciones que podemos llegar a encontrar a todos los problemas? Muchísimo, porque acá ahora me pongo yo a modo profe y profe neuro, ¿no? Pensamiento y lenguaje son dos procesos mentales que están íntimamente relacionados y de hecho los neurocientíficos todavía no saben qué fue primero, si el huevo o la gallina en términos de pensamiento o lenguaje. Si pensamos porque tenemos lenguaje, o si tenemos lenguaje porque pensamos, ¿no? Y lenguaje no es lengua, porque si estamos hablando de personas que no pueden pronunciar, igual se puede adquirir lenguaje, ¿no? Y el punto es, una vez que vos aprendés una palabra, o te expones a un aprendizaje nuevo, generas un nodo conceptual en tu cerebro, ¿no? No sé, la primera vez que agarraste una taza para tomar algo, tu cerebro generó un nodo conceptual de taza, ¿no? Y va generando esa clase con todo lo que se le parece, ¿no? Entonces, no sé, perro, bueno, 4 patas, cola, 2 orejas. Si ves un perro que le faltan 2 patas, todavía se parece al prototipo y entra en esa clase, ¿no? Entonces, va generando conjuntos de nodos conceptuales. ¿Para qué te sirve eso? Porque cada vez que necesitas generar una solución o pensar una idea, tu cerebro activa todos los nodos conceptuales asociados. Cuantos más nodos conceptuales tenés para asociar y para activar, por supuesto, mucha más inteligencia y capacidad de razonamiento vas a tener para generar ideas. Tremendo. Y esto es increíble. Yo había visto, estoy muy metido en el tema de los libros, Ujú. y como ya hablamos un poquito, y yo había escuchado que decían que la gente no puede leer los clásicos porque hay palabras que no están en su vocabulario. Es decir, estamos perdiendo obras gigantes por no poder comunicarnos. Hoy en día vos hablás con alguien y se acorta demasiado. Incluso si querés comunicar en las redes, tenemos que simplificar el mensaje porque si decimos algo que quizás se escapa de eso, la gente no lo agarra y se desconecta del video, por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo Sí, es yo que creo, se transformó eso? perdón. Yo creo que eso a nosotros nos tiene que brindar una gran oportunidad, ¿no? En principio, hagámosle un homenaje a Italo Calvino con su gran libro ¿Por qué leer los clásicos? Justamente, ¿no? Sí, Un gran ensayo de Italo Calvino. ¿Por qué tenemos que leer los clásicos? Dice Italo Calvino, justamente porque nos dan clase. Por sí, eso se llaman clásicos, ¿no? Ni sí. más ni menos. Eh, Eso es un gran semillero de oportunidad para generar espacios de lectura, para generar talleres, para generar, como te digo, estos semilleros de ideas que se están perdiendo. Una vez que la persona entra en ese fascinante mundo de las historias, no puede salir realmente. Y es muy importante aprender a pensar, aprender a generar mundos simbólicos donde generar gestión emocional y empatía, que eso nos lo da la literatura, por ejemplo. Claro, yo, mira, estoy teniendo problemas y Axel lo sabe muy bien. Problemas graves, porque para mí son graves y me duelen mucho como persona. Cuando en el medio de un final un alumno me dice, profe, no entiendo lo que dice la palabra, ¿qué quiere Ujú, decir Aragán? ujú, Y la verdad me duele. O que me dice, profe, ¿qué es esto de consigna? ¿Qué es un ujú. tópico? Y cuando le explico, me dicen, pero usted tendría que escribir los parciales en castellano, profe. Y ahí me agarra el mal de San Vito, como decimos los Ujú. mayores, y digo, me voy. Claro. Tenemos que volver a la lectura. Pero más allá de volver a la lectura, quiero hacer algo más profundo relacionado con lo que empezamos a hablar. Ana, ¿cómo se recupera una persona de una adicción como la ludopatía? Bien. Profundo. Mira, las terapias que mejor funcionan para esto son las de tipo cognitivo-conductual, porque hay que reformular una idea de mundo y esquemas de acción frente a ese mundo, ¿sí? Y trabajar mucho con el control de los impulsos. Se trabaja también con terapias basadas en mindfulness, justamente Ujú. porque ayuda a controlar este tema de la impulsividad y a centrarse en el ahora. Farmacológicamente, en realidad, no hay nada que se pueda hacer específicamente para el problema con el juego, pero sí, por ejemplo, puede ayudar a bajar la impulsividad y a bajar la ansiedad por no poder jugar. Así que el tratamiento siempre, en el mejor de los casos, es interdisciplinario. Como te decía, por ley, el acceso al tratamiento es libre y gratuito en nuestro país, así que en los hospitales públicos hay grupos de tratamiento para personas con esta problemática. Genial, genial. Y Axel.
algo antes de cerrar, porque ya estamos llegando al final. Quería que quede acá en claro cuáles son los síntomas precisamente de alguien que está sufriendo una adicción, cualquier adicción, si los pudiéramos nombrar, como decimos, porque cuando los nombramos tiene peso. ¿Cuáles son esos síntomas que la gente dice, si yo tengo esto, estoy pasando por una adicción? Bien, mira, en principio lo que te decía antes de chequear cuánto esto interfiere en tus actividades de la vida cotidiana y cuánta autonomía te quita. Por ejemplo, no te puedes manejar con plata porque estás tirando mucha plata en las apuestas, ¿sí? La gente no te quiere hacer transferencias ya o no te quiere prestar dinero, bien, estás distrayéndote de tus tareas escolares porque estás conectado jugando, ¿sí? Eso es el primer punto de corte. Pero de afuera podemos observar signos, ¿no? Siempre cuando se arma un síndrome, las personas tienen un conjunto de síntomas y signos. Los síntomas es lo que la persona refiere que le pasa y los signos es lo que observamos desde afuera. Nosotros podemos observar si la persona de repente está más irritable, si tiene conductas de ocultamiento con el uso del celular o la tecnología, si tiene esta necesidad compulsiva de chequear el resultado de los partidos de fútbol, por ejemplo, porque está haciendo apuestas deportivas, si pide compulsivamente transferencias a sus billeteras virtuales, ¿sí? Si niega el problema de una manera exagerada, no, yo no juego tantas horas, no, yo no lo uso, no, nada que ver, no, vos estás equivocado, ¿bien? Y además empieza a haber pobre gestión emocional, ¿sí? Muchísima ansiedad, poca tolerancia a la frustración, bajo rendimiento escolar y ausentismo en la escuela. Genial, genial, genial. Un cierre majestuoso, un cierre majestuoso. Muy, muy buena charla que creo que para los jóvenes le va a quedar... Quizás para el recuerdo, yo lo guardaría este video y lo recuperaría cuando lo necesite, incluso para Lo voy a hacer, me sirve. Y yo lo voy a ver después en mi casa, y incluso las familias, porque lo que dijo es cómo reconocer el síntoma desde afuera y desde adentro. Exactamente. Que eso me parece lo más importante, porque también dentro de este podcast tenemos padres, tenemos profesionales, Abuelos. Tenemos abuelos, tenemos amigos, que los amigos también pueden llegar a reconocer qué es lo que está pasando a otro amigo y decirle, che, loco, rescatate. Ahí va. Ana. Mira, te sumo algo, Marce, Sí. con esto que decías, cuando los chicos te dicen de qué me sirve saber esto, yo les preguntaría de qué te sirve no saberlo. De no saberlo, exactamente. Había un CEO muy famoso de una empresa que decía, si a usted la capacitación le parece cara, pruebe con la ignorancia. Y eso es genial. Sí. Ana, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en anabela.serventi en Instagram y también en YouTube otras notas de psicoeducación que sabes que ando haciendo por ahí. Me encantó, me encantó. Entonces, repetí, por favor, las redes para que no quede ninguna duda. Igual van a aparecer en el graph. Dale, anabela.serventi en Instagram y en YouTube me encuentran como Anabela Serventi. Genial, genial, una excelente profesional. Me encantó haber charlado con vos. Fue un capitulazo y tenemos mucho para volver a verlo. Y a mí me va a encantar volver a verlo para aplicarlo en clase y te prometo que lo voy a hacer y te voy a contar. Es un lujo interlocutores como ustedes, chicos, así que lo que quieran charlar, lo charlamos. Gracias. Gracias, y creo que ya no hay mucho más para decir ahora, porque si no estaríamos hablando. Pero la vamos como a traer, 3 horas. La vamos a traer, podemos ir hablando. Sí, yo total. tengo acá un montón de dudas todavía que me quedaron, pero Marce acá me está diciendo, pará, tenemos que dejarle un poco de intriga a la gente. Tenemos que dejar ahí picando la pelota, como quien dice. Total, te agradezco muchísimo por este capitulazo. Hago previamente una vuelta a la convocatoria. Te vamos a llamar de vuelta para seguir hablando, porque esto fue tremendo. Las chicas del control nos están diciendo va como trompada de loco o no tan loco. Pero bueno, Anabela Serventi, muchísimas gracias. Y si te animás y querés, pedile a tus seguidores que sugieran temas de psicoeducación de los que quieran aprender y se los preparamos, porque no hay nada más lindo de gente con ganas de aprender y poder brindarles información correcta. Y encima nos remaste el cierre, pero en forma magistral. Solo nos queda el cierre tradicional. Axel, por favor, hágame el favor. Y bueno, nosotros nos estamos viendo, ya saben, Hackeando el Diploma en todas las redes. Nos pueden seguir acá para no perderse videos como este, like, comentario, todas las dudas que tengan en este mismo video los pueden dejar y lo podemos tratar en otro video, porque ya Anabela nos dijo que tenemos el visto bueno, así que yo tengo muchas ganas de volverla a traer. Totalmente. Así que desde ya muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. En 3, 2, 1... ¡Ánimo! Este fue otro capítulo de Hackeando el Diploma.
Y vos también podés ser parte, siguiéndonos y planteando temas para debatir y profundizar en los próximos episodios. Te invitamos a que seas protagonista del cambio que querés para tu vida, aplicando lo que te haya resonado de este capítulo. Te esperamos la próxima semana.